Bueno, bienvenidos a todos, una ocasión más, porque ustedes lo pidieron, tenemos una segunda edición de perfiles astromusicales. La primera fue de Spinetta, que la pueden ir a ver, de hecho, pueden de hecho empezar a ver esa, porque son como dos figuras muy relevantes. Y hoy, también por votación, entre Fito Páez y Cerati, pues en las redes votaron, en las redes de EMI, en las mías votaron por Cerati, así que hoy vamos a ver la carta de Cerati, pero no vamos a pasar la música en vivo, sino que la vamos a tocar nosotros, aprovechando que también nos gusta tocar y cantar. Claro. Y sobre todo porque si no nos van a bajar el video por cuestiones de copyright. Ah, bueno, eso es muy importante, un dato muy relevante. No Claro. queremos tener problema de derecho de autor ni nada por el estilo. Claro, no queremos ese tipo de problemas. YouTube se está poniendo la gorra. Sí, tal Instagram cual. también. También Instagram ya no podemos ser vivos, o sea, nos están excluyendo de las Nos plataformas. están excluyendo. Todo porque uno a veces hace afirmaciones, pero bueno, hay que hacerlas esas afirmaciones, aunque sean polémicas. Exacto. Así que bueno, hoy vamos con otra dosis bueno, Nuestro perfil. de astroperfiles y de frases también polémicas. Voy a compartir la carta de Gustavo, que es la que anda por ¿Vos ahí. decís que Gustavo tiene muchas frases polémicas? Yo creo que sí, un montón, un montón. Es tipo una tras de otra encuentro. No, no. Bueno, ahora ustedes van a entender por qué Flor está diciendo esto. Voy a poner acá. eh, Bueno, como siempre, suscríbanse al canal y hagan todas esas cosas que hacen la gente en las redes sociales. Me gusta, compartan, hypeen también, nos interesa. Sobre todo nos interesa ver puntos de vista distintos de los que por ahí tenemos nosotros. ah, sí, La sí. astrología, no sé, para algunos es un arte, para algunos es algo un poco más científico. ¿Vos cómo te lo tomás, Flor? ¿Como un arte o como algo muy científico? Yo como ambas, sí. O sea, cuando estoy interpretando sola, por ejemplo, o sea, mirando una carta sola, me siento una científica. Y cuando estoy con la persona, me siento como un artista. Claro, bueno, tiene todas esas cosas, tiene todos esos condimentos, Sí, la sí. astro. Sí. Bueno, acá tenemos entonces la carta de Gustavo Cerati, como la otra vez también compartimos, acá abajo vamos a ir moviendo de acuerdo a lo que vayamos nombrando. No, Sí, no, lo que podemos hacer es, si no, es dejarla la carta estática y podemos ir, si querés, señalando ok, bien, qué es lo que perfecto. estamos, sí, como para no ir moviéndola y cambiando Dale, de situación, ¿no? Me parece que es un dale, poco más prolijo. dale. Eh, hoy te voy a hacer un poco más la palabra. No sé cuánto sabes o conoces de la Ah, historia de Gustavo Cerati o mm, cómo ha sido tu influencia con esta figura. Para mí es mi referencia, es como, yo te mm. puedo decir, el primer cassette de música que me regaló mi papá fue el lado A Ujú. del último concierto de Soda Stereo. O sea, empecemos por ahí. O sea, hasta ese Barroco. nivel de Ah, influencia tienes Gustavo Cerati en mi vida. sí, bastante. Entonces, y recuerdo, fue una Navidad, y recuerdo, me dijo, bueno, si te gusta el lado A, después para Reyes te regalo el lado B. Y Ah, imagínate, en Reyes recibí el lado B del último concierto. Esto estamos hablando de 1997. wow. Sí, Eh, qué yo genial. tenía A 10 los años. 7 años. ¿Eh? Perdón, a los 7 años, estoy loco. Yo tenía 7 años en ese Claro, momento. vos tenías 7, yo tenía 10 años en ese Exacto, momento. sí. Entonces, y todo surge por una anécdota que yo desconozco o no recuerdo, pero dice que íbamos caminando un día por allá, por mi ciudad natal, Comodoro Rivadavia, y que estaba sonando una música en un comercio y yo le pregunté a mi papá qué música era, qué era. Y me dijo, mirá, es una banda que se llama Soda Stereo y creo que estaban pasando Persiana Americana. Ujú. Y bueno, mi viejo se quedó con esa idea, se ve que a mí me había gustado y después me compró el cassette, el cassette encima. El cassette, me encanta. Miren lo que estoy Me hablando, encanta. me regaló el cassette Wow, una del último reliquia. concierto. Una reliquia. Sí, total, Eh, total. eh, Ah, ¿ese fue tu primer contacto con Cerati?
Sí, de hecho fue casi, te diría, mi primer contacto con la música, en general. Ah, O sea, mirá. fue algo así como dijera, algo que me marcó, o sea, Ah, mirá. eh, Wow. porque nunca había recibido un regalo de ese estilo. No es que mi papá, o sea, en mi casa se escuchaba música, pero que mi viejo me regalara música fue Mm, como el primer acto. Y ese mm, primer acto fue ese cassette de Soda. mm, Entonces, o sea, mi vínculo con la música empieza con Soda Stereo. mm, Después vinieron otras cosas, pero ese mm, primer momento fue Soda Stereo. mm. Claro. Qué ¿En increíble. tu caso? No, en mi caso, voy a ponerlo acá que me queda más mejor todo completo. En mi caso, bueno, a ver, yo tengo dos hermanos grandes, más grandes que yo. Uno tiene 48 y otro tiene 50, o sea, de los Ah, grandes. Entonces, claro, en algún momento obviamente se escuchaba en casa Soda Stereo, etcétera, ¿no? Pero justo cuando Cerati se independiza, o sea, empieza a cantar solo, ellos ya no estaban o sea, ya no estaban en Uruguay, se habían ido a España. Entonces, yo ya no escuchaba la música, no hicieron la transición conmigo, digamos. claro. Entonces pasó muchos años, ya de adulta yo cuando volví a Uruguay, creo que te comenté en 2017, a partir de una persona con la que yo compartía mucho que tocaba la guitarra y demás, y era muy rockero, ahí Mm, fue como empezar a escuchar, ¿viste? Referentes del claro, del rock latinoamericano. sí, en general, aparte, porque escuché rock también brasilero y demás, pero de la Mm. parte como argentina yo creo que es imposible no pasarse o no pasar por Cerati, ¿no? O sea, sí, no sé si es posible, Sí, creo que no. supongo, digo, acá hay gente que en Argentina me puede llegar a matar, pero digo, para mí Gustavo Cerati es como el gran músico argentino, o sea, fue el que Ajá, llevó el rock, el que llevó el rock a Latinoamérica. O sí, sea, sí, Soda Stereo fue una de las grandes bandas latinoamericanas. O sí, sí, sea, increíble, increíble. digo, Shakira te hablaba maravillas de Cerati, Juanes, y estoy hablando de artistas que no son argentinos, en este caso dos colombianos, Maná en México, o sea, Ujú, digo, creo que fue una de las primeras grandes bandas que hizo grandes giras por Latinoamérica. O sea, ujú. estamos hablando de Soda Stereo, tocaba en Chile, en Uruguay, en Brasil, en Perú, en Venezuela, en Sí, Colombia, sí, en sí. Ecuador, en toda Latinoamérica. Ha tocado hasta en Estados Unidos, ha llenado estadios en Estados Unidos, Soda Stereo. Sí, es muy loco, o sea, muy expansivo fue. Entonces, digo, no podemos negar esa referencia. Hay después en Argentina otras grandes bandas, puede ser Ujú, siempre la gran disputa que se dio en los 80 fue Los Redondos ujú. y Soda Stereo, pero Los Redondos tuvieron esto que fueron una banda muy argentina. Sí, ¿No? Más allá sí. de que seguramente sus discos se han escuchado en otros países de Ujú, Latinoamérica, todo eso, pero ujú. no han tenido esa masividad de decir, bueno, salgo de Argentina y lleno un estadio en Colombia. Ujú, No ha sí, pasado. ujú, Eh, Después hay otros grandes artistas como puede ser Charlie o puede ser Fito o Spinetta, claro, ¿no? Volvemos, digamos, todo ese un poco ese círculo. sí. Acá Eh, obviamente el que, a ver, justo sea que los dos que hicimos, o sea, el que vamos a hacer y el anterior, son argentinos y obviamente que el que está ahí viviendo la cultura argentina literalmente lo va a vivir mucho más de cerca, ¿no? También. claro, sí, sí, hay hay toda una diferencia. Me imagino que a usted le debe pasar con artistas propios uruguayos. Ajá, exacto, por eso, por Entonces, eso. Entonces, por eso me gusta escucharte, por eso, porque vos, más allá, viste que la música tiene, obviamente es un factor súper importante en lo cultural. Entonces, el que claro. vivió la cultura, obviamente, entiende bien. Obviamente, para los que nos están escuchando, mi mirada sobre esto es hiperparcial. No, no Claro, se puede claro. tomar como una cuestión que yo sea un erudito, más allá de que he estudiado música y conozco de música y sé de música y conozco un montón de Ajá. bandas, he hecho discos y un montón de otras Mm, cosas más. mm, eh, Mi punto de vista con relación a este tema puede ser uno dentro de tantos. Hay gente que me dice, mm. no, Soda Stereo es un desastre, aguante los redonditos. Y está Ajá, bien. ajá. Claro, Eh, claro.
Vos me decís, ¿quiénes son los tres grandes músicos argentinos? Y yo te digo, Charlie, Spinetta, Cerati. Y va a saltar uno y va a decir, no, pero habla de Indio Solari. Y va a Claro, saltar exacto. otro y va a decir, te estás olvidando de Moyo. Y otro va a saltar y va a decir, no, te estás olvidando de Fito. Bueno, Típico, típico igual. ¿Cómo no nombró? ¿Cómo no hablaron de tal? ¿cómo no habló de tal, viste? Claro. Y hay grandes músicos, yo qué sé, podría Sí, hablar, claro. nombrar, para mí uno de los grandes músicos argentinos es Pedro Aznar. Sí. No sé si Sí, lo sí. conoces. Sí, lo conozco, sí, Pero, lo conozco, sí. pero Sí, Pedro sí. Aznar no es digo, es conocido, la gente lo Sí, conoce, lo va a ver en su show, ¿no? Qué sé, sí, pero no está al nivel de un Cerati o de un Spinetta o de un Charlie. Y es un músico fantástico. sí, sí. Digo, Claro, tocó acá con Pat entramos, Metheny, digamos. ahí entramos en otro tema que me parece súper fundamental de por qué Cerati, por qué, o sea, por qué un Cerati llega a donde llega y vamos a dar la carta, pero ¿por qué eso? ¿Por qué Pedro Aznar y otro montón de artistas que son muy virtuosos, muy buenos, de buena calidad, no generan lo mismo? Y claro, ahí aparece todo lo que es el feedback con la gente, el carisma, X, llamémosle. Y Sí. eso está ahí, es como un ingrediente que es innato y ya está. Y al final, muchas veces ves artistas que decís, pa, no tiene ni una gran voz, ni es tan virtuoso, pero conecta con la gente. Claro. Es algo que le pasa. Mm. Sí, sí, supongo que ahora igual vamos a ver Sí. por qué hay una cuestión de ahí de Cerati que es muy propia de él. A ver, Mm. vamos a decir otra cosa también. Mm. Como la carta que vamos a ver hoy de Cerati, hay muchas personas en el mundo que pueden tener la misma carta. Ajá. En ese día nacieron un montón de personas, no Un solamente montón de Cerati, coincidencias, sí. claro. Y no por eso Cerati fue una figura única. Entonces estamos hablando de la generalidad de la carta, ¿no? Sí, Pero claro. pero yo he visto muchas personas muy exitosas en la vida mundana Mm. que siempre tienen aspectos vinculados a planetas transpersonales, por ejemplo. ¿Qué tienen qué? ¿Cuál es lo que Que dijiste? tienen aspectos, por ejemplo, Sol conjunción Urano, Sol conjunción Neptuno, Sol conjunción Plutón, Sí, ¿sí? Ese aspecto hace que su individualidad transforme de alguna manera aspectos generacionales y colectivos, sí, eso es real. Yo también pienso que es así. Sí, o sea, ¿no? se expresa mucho Porque, la individualidad hacia el colectivo, sí. porque puedo poner otro ejemplo. Alguien que tenía Sol conjunción Neptuno, y todos lo vamos a conocer, de hecho le decían que era un dios en la Tierra, Diego Armando Maradona. Sí, sí, Sol conjunción Neptuno, sí, sí, sí. en la 12, ¿no? Sí, bueno, yo Eh, tengo ese aspecto también, obviamente que se expresa en diferente carta, pero es real lo que decís de que uno siente como que o sea, se siente mucho como un canalizador, como que en realidad estás expresando algo que va para otro fin, no es para vos. claro, digamos, mi individualidad trasciende las barreras del individuo, en este caso, Exacto. Sí, ¿no? sí, sí, tal cual, Eh, sí. otra persona que tenía el mismo aspecto que Cerati era Carl Jung, que tenía Sol conjunción Urano, Sí, también. A mí me encanta la ¿no? carta de Entonces, Carl Jung. bueno, entonces ahí vemos este componente transpersonal linkeado con una cuestión individual. Sí, sí, sí. A ver, Bien, ahora no me surge ningún otro ejemplo, pero sí, de los que recuerde. Pero bueno, esto se ve mucho y en este caso, bueno, Gustavo tenía Sol conjunción Urano en sí, la casa uno, ¿no? sí, correcto. Acá Este, lo pueden ver. Sol conjunción Urano. Sí, que de eso vamos a que hablar. por ahí ponelo de la carta y lo mostramos ahí para que la gente vea. También de paso ven los glifos. Acá, miren. Sol conjunción Urano, ¿vale? Claro, Este, es. es una conjunción, de hecho, súper importante en su carta. Algunos dicen que esta conjunción es como es los virtuosos, ¿no? Es de los virtuosos, en lo que sea, pero es de los Claro. virtuosos. Sí, sobre todo también yo lo veo, digamos, Gustavo tenía un aspecto muy disruptivo, o sea, fue una Exacto, persona muy disruptiva para su época. exacto. Sí, muy No, digamos, bien. toda la música de Soda Stereo era Sí, algo nuevo. sí, Es más,
y en eso también hay admiración para con Gustavo. Era una persona que tenía mucha información, o sea, siempre estaba escuchando qué era lo que pasaba y eso lo entremezclaba con la música de Soda. Sí, Eh, entonces siempre estaba escuchando y siempre estaba más allá, siempre tiene ese componente de vanguardia, sí, la música de Gustavo. No sé, me sí, pasa con el disco Bocanada, que es un disco que salió en 1999, sí. pero si uno se lo pone a escuchar hoy, parece que es un disco actual. Mm, Vos tranquilamente podrías decir Bocanada salió hace 3 4 años, y sí. estamos hablando que salió hace más o menos 26, Ujú. Sí, ¿no? lo atemporal, ahí también se ve un poco eso. Tiene una cuestión muy atemporal. Sí, De ver, digamos, ver tendencias mucho antes de que esas tendencias sucedan, exacto. Eso sí que lo ¿no? veo asociado a los planetas personales, en aspecto con los transpersonales también. Digo, y hablamos de este tema porque estamos hablando de Urano. Si Claro. fuera otro aspecto sería distinto. Por ejemplo, si Mm, fuera Plutón o si fuera Neptuno. Pongo el sí, caso de Maradona porque de Maradona decían, bueno, es un dios en la Tierra, ¿no? sí. Hablaban de Dios, ¿no? De esto, este Claro, concepto neptuniano espiritualista conectado a lo trascendental, claro, ¿no? bueno, sí, Neptuno que también es como la proyección sobre la identidad de él, ¿no? También, pero lo que pasa es que ahí Claro. entramos en esto del arma, el doble filo, que lo vamos a ver, obviamente todas las cartas existen, pero las dos Mm, caras, ¿no? De esa moneda, porque, por ejemplo, en el caso de Maradona, también ese aspecto podría estar asociado a la búsqueda de la conexión con Dios a través de la adicción. Entonces, quién soy y al final me perdí, ¿no? Ya no sí, soy. Maradona tenía un aspecto más, que además esa conjunción del Sol y Neptuno se daba en Escorpio y encima se daba en la casa 12, ¡Pua! ¡Pua! Tremendo, una ¿no? bomba. Claro, había Mm, por eso también la idealización, ¿no? Maradona era una figura totalmente idílica para algunas total, total. personas, Sí, ¿no? claro, no es humano, ¿no? Como eso es, no es humano. No, no era humano. De hecho, cuando le hace el famoso gol a Inglaterra, lo que te dicen fue la mano de Dios, te dijeron, Ah, sí, sí, tal cual, ¿no? increíble. No, no, no decían es la mano de Maradona, no, es la mano de Dios. Ajá, qué loco. Eh, Mm, entonces, bueno, había todo un componente ahí vinculado a esa. Que no pasa con Cerati, a Cerati nadie le decía que era un dios, mm, pero mm, sí hablaban de él como una persona disruptiva, como una persona innovadora, como una persona futurista, sí, como una sí, persona con capacidad de ver más allá de lo que es evidente, ¿no? sí. Y acá aparece el aspecto uraniano dentro de su sol, Sí, ¿no? total. Y así a modo general, por ejemplo, antes de meternos como más en aspectos específicos, puntos específicos, ¿qué es lo que te parece que caracteriza más así? Por ejemplo, podemos hablar un poquito de la modalidad, los elementos, algo que te llame la atención. Bueno, una de las cosas que siempre me llamó la atención, y acá, y esto también sirve para desmitificar determinado tipo de cosas, Gustavo Cerati, un gran escritor y un gran letrista, Sí. tenía Mercurio retro. Ujú, ujú, No, los Mercurio retro, no sé qué. Bueno, miren toda la discografía de mm. Cerati. Está bien, él contaba en entrevistas que le costaba un montón escribir letras. Sí, claro, Que era su parte más difícil, era su parte más difícil. De mm, hecho, cuenta la historia de que el disco Signos, el tercer disco de Soda Stereo, él escribió las letras la noche anterior a entregar el disco, qué increíble. porque no tenía las letras. Me encantaría saber qué tránsito tenía en ese momento. No sé, pero en una noche escribió 10 letras, Wow. más alguna que otra que tenía, digamos, justo había usado una de un escritor, creo que Ajá, es persiana americana, ajá. no es escrita por tiene algunas partes de Cerati, pero es escrita por otra persona. Ujú, Eh, pero después todo lo que es el disco Signos lo escribió de la... Bueno, el disco se entrega mañana, bueno, no tengo las letras. Y todo, se mm, pasó toda la noche escribiendo las letras del disco Signos. mm. Eh, entonces digo, bueno, sí, era un aspecto que se le dificultaba dentro de sus... era, él se sentía más músico que por ahí letrista, ¿no? Mm. Poner Pero en no es un impedimento. palabras.
claro. Claro, le costaba poner en palabras, ¿no? Sí, bueno, Pero bueno, considerando, bueno, nosotros veíamos la luna en Escorpio en todas partes, ¿no? Pero considerando además yo la... la luna en Escorpio la veo en todas partes igual, Sí, ¿eh? Pero digo, sí, como para no ir a lo obvio. total, yo también, es increíble. No sé si tiene una fijación ahí, tendríamos que hacerle una constelación a Cerati, pero... Y, a ver, es el regente de toda la carta. Ajá, Eso también, digamos, es el planeta que rige, la luna en Escorpio, en la carta de Cerati, es el regente de la carta. O ujú, sea, básicamente es, eh, digo, es el planeta que tiñe básicamente todo lo que aparece en la carta de claro, Gustavo. claro, Y muy sale por los luna. poros. Sí. Sin Porque digo, no es una embargo, luna medio sola dentro de ese signo, ¿no? Tenés un Júpiter, tenés un Neptuno y sí. está bien. No, no están por orbe, no están cerca, pero Ujú, sigue estando la energía por ahí, la energía o las cualidades por ahí. ujú. Yo mirando un poco los elementos y con esto que decías también de Mercurio retrógrado, creo que también no es lo mismo un Mercurio retrógrado con aire en la carta que sin aire, ¿no? Como es el caso de él, que tiene escaso, ¿no? En relación a los otros elementos. Caso ninguno, digamos. Cero. Sí, en realidad acá porque no pusimos, capaz que si ponemos, yo que sé, los otros asteroides, los puntos, etcétera, puede ser que aparezca algo en aire, ¿no? Pero Sí, pero digamos, convengamos que no sumaría dentro. no, seguiría siendo esta la interpretación, obviamente. Claro, está bien, tiene Quirón en Acuario y tiene Nodo Norte en Libra. Bueno, ahí ya te da la pauta de que efectivamente hay dos cosas que eran desafíos, así como en el ejemplo que pones de escribir, de poner en palabras, imagínate la comunicación, o sea, imagínate él sintiéndome un montón de cosas ¿por qué no Claro, hablas la típica? No me decís nada, ¿qué te pasa? claro. ¿Eh? Bueno, para que te lo escribo, Claro, para que te lo hago una canción y te lo digo. me sale mejor, ahí va, tipo, ¿para qué necesito Bueno, tener una hab- crisis para poder... hablando de esto me parece gracioso. Él cuenta que La Ciudad de la Furia fue una canción que le escribió una expareja. O Mm, sea, su manera de canalizar ese vínculo fue a través de. Fue y claro, le escribió La Ciudad de la Furia. claro, qué Después increíble. lo reversionó, fue una proto Mm, canción que después devino en lo que fue La Ciudad de la Furia, pero wow, increíble. este, Sí, se ve que era su manera. claro, yo lo que veo es eso, por un lado que uno ve, imagínate ese dato de la dificultad para escribir las letras, obviamente el proceso, por eso cuando uno lee las canciones las lee sin escuchar, ¿no? Las canciones de Cerati, tienen mucha profundidad, está diciendo Sí, muchas cosas todo el tiempo, ¿no? Y se está exponiendo mucho también, eso es lo que yo siento sí, cuando lo leo. Y respecto a eso, también considerar que no solo que no hay aire, sino que además hay un montón de modalidad fija, ¿no? Que es como sí, quedarse ahí, me imagino, el proceso que sería para él salir de un estado emocional y ponerse en otro, ¿no? claro. Es como, Que digo, no, no podemos, digo, a ver, viendo la conclusión de su vida, podemos decir que sí, le costaba un huevo salir de determinados lugares. De hecho, mm, le costó y no pudo. ujú, claro, claro, exacto. Eso, muy interesante eso. Y además, lo que representa también pensando en eso de los desafíos, si aparece el nodo norte en un signo de aire y Quirón en un signo de aire, estamos hablando de que objetivizar no solo que es desafiante, sino que es doloroso. O sea, él se puede sentir como, pa, no quiero desconectarme de lo que siento. Y en realidad es como un desafío, pero es necesario quizás, pero Claro, es necesario que te desconectes un un poco. poco, claro. Un poco, no mucho, un poco. Un poco. Yo Ujú, siempre tengo la misma. A mí todavía Quirón me cuesta darle una cierta relevancia dentro de las cartas en mm. general. Ah, Pero por mira. una cuestión mía propia personal, ¿eh? No, esto no se tome Ah, ok. como. Ah, a mí me encanta Eh, Quirón. ¿Eh? A mí me cae muy bien Quirón. No, no es que me caiga mal. Me parece que hacer aspectos, hacer foco en Quirón, es como, bueno, sí, está bien.
entendiendo, ¿no? Estas cuestiones de jerarquías en Sí, relación a los planetas, ¿no? Y a los movimientos. Y sí, también a la jerarquía simbólica de los cosos. Yo la otra vez investigando a Quirón decía, bueno, Quirón es un asteroide, o sea, ni siquiera es un planeta, que sí, tiene una órbita ni siquiera propia, es compartida y sí. va saltando de lugar en lugar. Y otra cuestión es que en algún momento el sistema solar lo va a expulsar, o sea que ni siquiera va a estar permanente. Mira, yo leyéndolo simbólicamente no me llamaría la atención porque fíjate que, mira, voy a hacer un paréntesis nomás. El otro día leí una Sí. noticia de unos bebés, bebés de robot que habían creado para la gente que había, las personas que habían perdido un niño, un bebé, pudieran reelaborar el duelo con un bebé robot en su casa. ¿Vale? Es un bebé que parece real. Vos lo mirás y El decís, sexto, ¿cómo es? La película esta donde el nene hace robot, es igual. ah, no ¿La me acuerdo. viste? No, no me acuerdo. No. Ay, ¿cómo se llamaba? ¿Película dijiste? No, no. Es una peli, Ah, sí, no me doy cuenta. que la madre, su hijo había entrado en coma y el, Sí. el marido le regala un robot Algo nene, así, bueno, ahí va. igual, es igual. Vale, ahí va. Y, Eso me y hizo bueno, recordar a eso, porque pensando en que vos decías, ¿no? Está, Quirón, va a salir en algún momento, o sea, no, no estaríamos acá interpretándolo o, o teniendo la opción por lo menos de interpretarlo. Y no me llama la atención porque digo, tiene que ver con el dolor en realidad, Quirón, literalmente con la experiencia de que algo te duela. Entonces, no me llama la atención que desaparezca porque nosotros no, no queremos tampoco tener nada que ver con el dolor. digo, ¿no? Tiene este componente que en algún momento el sistema lo va a terminar expulsando. Entonces quiere Exacto. decir que de alguna manera es transitorio su, Mm, su, su aparición. O sea, en algún exacto. momento va a salir. No pasa así con los planetas o Mm, los otros planetas que pareciera que tienen funciones mm. que se tienen que seguir reelaborando. Igual de todas maneras, según astronómicamente, nuestra galaxia se va a fusionar con la de al lado. O sea que va a llegar un punto en donde vamos a tener muchos más planetas Qué eh, guay, guay, con me encanta. distintas órbitas y bueno, va a ser todo un caos, pero no vamos a estar vivos para verlo. Nosotros estamos viendo esto ahora. Y bueno, para O no todos los sé, astrólogos que piensan que tienen mucho trabajo, piensen en lo que van a tener cuando... lo que van a tener de acá unos, no sé, 40 50 millones de años, ponele. Muy futurista, muy futurista. Bueno, Demasiado. nos fuimos de tema un Eh, poco. Nada, eso era mi aporte respecto a lo de los elementos y lo de la... Claro, bueno, siempre estamos hablando de esta cuestión vinculada a la luna. Viste que yo te decía, por algo, ayer te hablaba, vamos a tocar canciones, ¿no? Sí, Vinculadas a esto. Vos me preguntaste sobre el bonus track. sí. Y el bonus track es muy loco porque es un tema de Leo García Mm, y es el único tema que Gustavo hace una participación. ujú, Y el tema se llama Tesoro. Y les voy a ujú. cantar el fragmento que canta Gustavo, nada más, Dale, ok, ¿no? Que es ese fragmentito solo, ¿no? dale, El tema se llama Tesoro, lo pueden ir a buscar. te escuchamos. Y él canta solamente una estrofa de esa. A Pero ver. miren qué estrofa, ¿eh? Hablas de mí y no sabes quién soy. Cuánto placer puede darme el dolor. Como el amor de los desconocidos. Te espero al sol en una estación. Es esa sola frase. Dice, ¿cuánto placer puede darme el dolor? Como, Digo, ¿no? Como esta cuestión de decir, loco, pero mirá muy que tenías psicodélico. cosas para decir, ¿no? Pero
Un beso a todas las lunas en Escorpio que nos están viendo. Es difícil, lo sabemos. Yo creo que también por eso Gustavo ha pegado mucho en nuestra generación, digamos, ¿no? La generación de Plutón en Escorpio. Él ha hablado a nuestra generación a través de su luna, Sí, de su sí, sí. forma nutricia, de contención. Exacto, muy bien, eso está Eh, bueno ese punto de vista. Claro, tal cual. Sí, 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 Más sí, allá de sí. que yo tengo una atracción particular hacia la energía de Escorpio, de hecho, Ujú, me ha pasado de ver muchos artistas que sí. aparece la luna en Escorpio Mm. bastante seguido. No sé, pongo el ejemplo de Adam Levine, de Maroon 5, también tiene luna en Escorpio. Ah, mirá. Joe Satriani y Steve Vai, que son dos guitarristas que me encantan, también los dos tienen luna en Escorpio. Mm, sí. Eh, Últimamente estoy muy fana de Prince. Prince ascendente en Escorpio, si no me equivoco. Ah, qué bueno, me copa. Tenemos que hacer una votación con anglosajones. Sí, sí. Prince para mí es una. Últimamente ha sido una inspiración. Yo decís, bueno, regente de la carta, Plutón. Plutón lo tiene en el medio cielo, Sí. aparte. Pa, qué loco, ¿no? Sí. Eh, en el caso de Prince, ¿no? Pero bueno, el ascendente en Escorpio, digamos, la energía de Escorpio es atrayente en general. Sí, tiene algo de lo magnético. Sí, sí, sí. Claro, tal Y cual. como pongo este ejemplo digo, es un tema que en ningún momento, el tema tesoro, en ningún momento habla de esta situación. Y Gustavo la trae, o sea, ¿no? ¿Cuánto placer puede darme el dolor? O sea, mirá que Sí, podrías haber dicho un montón de cosas, ¿no? Pero exacto. aparece este componente. Que después en otros temas se expresa desde mucho sobre la sexualidad. Ujú, En Cerati hay un componente sexual, sí, y no un componente sexual burdo, ojo. Hay mucha poesía lírica sí, sobre la sexualidad. No sé, ahora me surge. Esto está fuera de guión, pero sí. por ejemplo. eh, eh, come de mí. ¿Cómo era? Come de mí. No me acuerdo. Come de mi carne. ¿Así era? Come de mí, come de mi carne. Mm, ¿Sí? Entre caníbales. Digo, ¿no? Come sí. de mí, come de mi carne entre caníbales. Como si no Claro, estuviera hablando es de una eso. referencia a la carne como conexión, ¿no? Con el otro también. Sí, tiene un claro componente sexual. Sí, Y sí. de esas referencias hay miles. Ujú, Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor, más se pide y se pide canción animal. ujú, sí. Bueno, los Eh, nombres de los discos también. sí, por ahí el de más referencia es canción animal. Ajá, claro. ¿Querés Que sí. aprovechar ahora a tirar alguna de las que vos relacionás con la parte como escorpiana o... Eh, ¿Vos tenés algún tema que quieras tocar de la parte? Bueno, vos tenés uno. Yo tengo el corazón delator. Bueno, ese es un gran tema escorpiano. Dale. A ver qué Ese es un gran tema participa. escorpiano. Bien. Sí, lo pasa que a mí lo que me pasa con las canciones de Cerati es que hay palabras como clave que se repiten también mucho, que el tema en este tema, por ejemplo, aparece lo oculto, sospecha, sensación, debilidad, Mm. descubrir, hoguera, ¿no? Es como, podríamos hacer un catálogo Sí, Es increíble. de la cantidad de palabras que pueden estar asociadas al Sí, arquetipo escorpio. sí, sí. A todo esto, me imagino que nuestra comunidad sabe de qué se trata, por qué el tema se llama Corazón delator y en quién está referenciado, aparte. El- Si no lo saben, sí. pongan.
nos dejan en comentarios y después se los explicamos. Ah, me encanta. Bien, así ya lo hacemos interactivo. ¿Sí? Pero vos sabés de a qué Mm, hace referencia, mm, no, no sé. ¿no? No. Hay un autor de la literatura universal que Ujú. tiene un cuento del mismo nombre. Ah, sí. Ay, qué bueno. Sí, 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 tenés razón, me acordé. Si no lo saben, Sí, vayan a sí, sí. buscarlo. Se considera, algunos lo consideran a ese autor, si quieren ya lo digo, Edgar Allan Poe, como el primer escritor de literatura policial. Ajá. Ujú, Y de hecho, parte de su literatura tiene que ver con crímenes, asesinatos, ¿no? Dicen ujú. que era una persona muy Sí, oscura, Edgar sí, Allan Poe. sí, tal Bueno, cual. Cerati hace como una resignificación Ahí va. de ese cuento a través de ese Sí, tema. sí. Me acuerdo que lo investigué justamente para cuando hice el año pasado este evento que te conté, entonces ahí va, investigué, me sorprendí mucho, de hecho, Claro, fue como, no, qué increíble, no, qué increíble. Sí, sí, sí. Bueno, yo acá tomé Corazón delator y tomé tres aspectos que además, bueno, como vos decías, la luna como regente, pero además una luna bastante aspectada en la carta de él. Entonces sí, tomé tres aspectos de él para usar en relación a esta canción, ¿no? Primero, y que me parece más evidente en Corazón delator, es la luna, esa luna que estamos hablando, en cuadratura Mercurio. Esto, y un claro. Mercurio en casa uno, en Leo en casa uno. O sea, todo lo que es exposición, ¿no? O sea, como para mí es una canción que revela lo que se siente para él, tener la necesidad de que el otro sepa algo, pero al mismo tiempo esa lucha No, no, no tipo, quiero que lo sepas. claro, es como me vas a matar, ¿me entendés con esto? Entonces, Claro. hay una partecita acá que para mí es esto de la primera parte, que dice, un señuelo, hay algo oculto en cada sensación. Ella parece sospechar, parece descubrir. Y otra cosa súper interesante en este tema es cómo él va, yo la luna la asocio mucho a la forma de cantar también en un artista, cómo él Sí, viene de este clima tétrico y de repente sí. te hace un en mi Debilidad. debilidad. Y ahí vuelve con toda la potencia. Los vestigios de una hoguera. Bueno, ahí para mí efectivamente se ve todas las palabras que son asociadas a la luna en Escorpio. Claro. Literal, o sea, esto de que hay algo oculto en cada sensación, esto de que la proyección, cuando dice, ella parece sospechar, sos vos que estás sospechando, pero, ¿no? Claro. Parece descubrir. Bueno, vos fíjate cuánto hay de eso también Hay un tema que se llama Medium, Ajá. y él dice una frase también muy escorpiana que dice: el fin de la pasión es que lo oculto se vea. Ajá, mira qué bien, me encanta esa frase. Genial, genial, genial. De nuevo, aparece la luna en Escorpio como, Ujú, ujú, como el gran regente de toda esta carta, ¿no? ujú. Sí, Sobre tal todo cual. después ahora vamos a ver, porque él es ascendente cáncer, ¿no? Sí, También hay no muchas, pero sí sí, la mamá de Gustavo Cerati ha sido muy importante en su vida. Eh, eso, de eso quería, voy a dar del otro pedacito que para mí sí, está vinculado a la luna con esta cuadratura Mercurio, justo en el estribillo, cuando efectivamente dice, oh, mi corazón se vuelve delator, traicionándome. Y ahí me parece bien interesante como lo que significa delatar, ¿no? claro. Y en una luna cuadratura en Mercurio, esa luna particularmente, ¿no? Es como, Sí, es como, esto de derrapar, ¿viste? De sentir que estoy sí, derrapando todo el tiempo, que te voy a decir algo.
y que me voy a quedar Sí, al límite ahí. que voy a te voy a poder decir lo que estoy sintiendo, digamos, ¿no? Esto de delatar lo que me está pasando internamente. Sí, sí, Bueno, exacto. Y cómo, aparte aparece la figura del corazón, que también la podemos asociar a lo leonino, pero también claro, al tiene que sol. ver a lo emocional, muchas veces lo asociamos al corazón en realidad. Sí, Y ahí está la última parte que refería al ascendente en cáncer que vos decías, que es esto de la confianza, ¿no? Esta lucha entre ascendente y luna, el cáncer queriendo confiar, generar contener, vínculo, claro, nutrir. nutrir, exacto. Y la luna ahí, entonces cuando dice, por ejemplo, por descuido, fui víctima de todo alguna vez. Esto me parece genial, porque esto Sí, de realmente, ¿no? Es como, no puedo confiar, porque mira lo que me pasa cuando confío. claro, si confío me dañan. Exacto. Exacto. Y después hace referencia a la fragilidad, ¿no? Dice, ella lo puede percibir, o sea, como el otro, esto de los escorpianos también tiene que ver con ceder el poder o tener el poder. Entonces, ella puede percibir y ya nada puede impedir en mí fragilidad. Y ahí aparece el Claro. ascendente en cáncer. Sí, 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 sí. No, claramente la luna es el gran motor de todo. Más allá de su capacidad, que lo hablamos al principio de esta charla, el Sol Mm, como Sol conjunción Urano como una persona totalmente disruptiva, pero esa disrupción se da en un contexto en donde él siempre está expresando esa luna. Eh, creo que Cerati ha puesto en palabras cosas que claramente no son tabú sí, y lo total. hizo de una manera muy delicada. Sí, sí, Ese es el tema también. sí, sí, Lo muy ha hecho de una poético. manera muy delicada. Sí, Hay una cuestión chabacana en la manera de abordar la energía o las cualidades del signo de Escorpio. ah, sí, Eh, sí, tremendo. Sí, sí, es que ¿No? hay como, obviamente teniendo en cuenta que tiene tres planetas en Leo también, ¿no? En la casa uno, hay como una dramatización muy teatral de todo esto. Sí, sí, sí. Yo siempre pensaba, digo, ¿no? Nosotros analizamos la carta de Spinetta primero y ahora analizamos a Cerati, ¿no? Dos personas con los soles en los signos opuestos, ¿no? Sí, Y a mí siempre me sorprendió, vos veías a Gustavo en los shows y el tipo, claro, al frente, el líder, ¿no? El que se mm, pone sí, adelante y está enfrente del público, ¿no? Acá está el rey, acá estoy yo. sí, Y cómo Spinetta no estaba al mismo nivel que sus otros músicos. Él no sí, estaba al frente. Si sí, uno mira los shows, se va a dar cuenta que Spinetta está a un costado, mm, generalmente al mismo nivel del baterista, sí, o en la misma línea del baterista, ¿no? mm, Energía de Acuario expresada en la comunidad, mm, y el Cerati se expresaba desde el lado desde, bueno, yo soy el rey, yo estoy acá. Este, sí, por más sí, que después en Soda Stereo había un triángulo ahí, pero bueno, eso era una sí, banda y eso era otro contexto. Pero en el mm, contexto del solista, él estaba ahí en el centro, era el mm, rey. sí, Eh, que en Spinetta, en su etapa solista, eso no pasaba tampoco. mm, No es que Spinetta, cuando era solista, él estaba al frente. No, él estaba al costado. sí, mm, En mm, eso digo, ¿no? Cómo se sigue expresando la energía leonina y mm, acuariana. Bueno, a mí me pasa con esto del ascendente cáncer, que ajá, hay, digamos, yo no recordaba que Gustavo tenía Saturno en Capricornio. ujú, Yo pensé que lo tenía en Sagi, ujú, por una cuestión de que mi madre es un año más joven. Yo dije, bueno, por ahí todavía, no, pero estaba en Capri. sí, Y ahora me cierran más determinado tipo de frases. Yo después agarré dos temas vinculados a este ascendente y a este Saturno, que bien. tampoco es que es muy característico de... No es que, digamos, el Saturno es algo característico dentro de la obra de Gustavo, pero sí me sorprende que hay un par de frases o un par
de situaciones vinculadas a estos dos aspectos. Eh, en T para 3 se ve claramente la cuestión del ascendente cáncer, ¿no? Eh, que dice... eh, eh, un sorbo de distracción, buscando descifrarnos. No hay nada mejor, no hay nada mejor que casa de para tres. Esa canción, en general, habla de cuando el papá de Gustavo le detectan cáncer. Entonces, Ujú, estaban los tres y él describe toda esa situación. Sobre todo también ahí hay una referencia a la madre en el principio de la... Ni siquiera mm, hace referencia al padre, él hace referencia a la mamá. Cuando dice... eh, eh, las tazas sobre el mantel, la lluvia derramada, un poco de miel, un poco de miel, no basta. El eclipse no fue parcial y cegó nuestras miradas. Te vi que llorabas, te vi que llorabas por él. T para tres. Ahí él le está hablando a la mamá. O sea, ni claro, siquiera hace referencia al padre, ¿no? tal Te vi cual. que llorabas por él. Mm, Entonces digo, bueno, como la mamá de Gustavo, digo, Luna en Escorpio, ha sido sin dudas una persona muy influyente en la vida de sí, Gustavo. eso De te hecho, si uno mira las entrevistas, Lilia Clark aparece en muchas de ellas hablando de Gustavo. Ujú, sí, Eh, sí. y acá en esto se expresa, ¿no? Digamos, el ascendente cáncer. No hay nada mejor que casa, te vi que llorabas por él, ¿no? Después también vuelve a hacer otra referencia a la mamá, en Zona de Promesas. Mm, Eh, entonces, ahí te das cuenta, digamos, bueno, cómo se siguen expresando todos estos aspectos dentro sí. de la carta. ¿Vos cómo lo ves esto? Em, a ver, para mí sí que hay una coincidencia en tener la luna, justo una luna en Escorpio, que es como la luna más, bueno, está en caída, se dice, ¿no? Es la luna que no quiere sentir, básicamente, entonces, o sea, no le cae Claro, bien, ¿no? Sentir. Y justo un ascendente en cáncer tampoco, es decir, todo lo convoca a hacer contacto con lo emocional y él va hacia afuera, ¿no? Y todo lo lleva para adentro y él quiere ir para afuera. Entonces, esta claro, situación ahí como de T para 3, lo que más me gusta es la narrativa de la escena, la memoria que él tiene que ir a buscar, el recuerdo, justamente para la canción. Mm. Igual creo que medio que la escribió medio en situ, porque el papá de Gustavo creo que fallece en el 91, Mm, 92 me parece. ajá. Y T para tres es un disco, es un tema que sale en el disco Canción Animal, que es del 90. Ah, fue ahí. Así que él debe haber compuesto la canción más o menos en la misma época en donde él se entera esta situación, ¿no? Ahí va. No hay muchas referencias al padre, al Saturno ahí en Capri. Hay solamente Gustavo le dedicó un tema Sí. que se llama Tu Medicina,
que está en el Sí. disco que hizo con Daniel Merero, que se llama Colores Santos. Y en ese disco el tema se llama Tu Medicina y bueno, habla ya, digamos, de tu medicina. La medicina era ya partir, ¿no? Era Ujú, como, bueno, ya está. De nuevo, aparece el tema de la muerte, ¿no? mm, Y después el Saturno aparece, para mí Zona de Promesas, el sí. tema Zona de Promesas, mezcla muy bien Ujú, lo canceriano y lo saturnino capricorniano ajá. de Gustavo, que digo, no es un aspecto de los más relevantes, sí me sorprendió porque el otro día cuando volví a revisar la carta no recordaba que tenía Saturno en Capri. Ujú, Eh, y hay alguna que otra referencia vinculada al tiempo, ujú. pero no es mucha tampoco. Marcalo ahí, el Saturno. Acá, Saturno. Es Saturno en Capri. Zona de promesas tiene eso, tiene esos dos componentes, ¿no? Y acá está el ascendente, para Claro, el ascendente Cáncer, el Saturno en Capricornio. Eh, en zona de promesas, la primera frase. Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. Más referencia, referencia al ascendente cáncer. Sí, No creo que vamos a llegar no, a tener. Y sí. el estribillo de ese tema es una clara referencia al Saturno en Capricornio, que dice así, dice, tarda en llegar y al final hay recompensa. Sí. Eso lo ¿No? quería. Más componente saturnino capricorniano tarda en llegar y al final hay recompensa. Es lo Ujú, que decimos siempre del Saturno, ¿no? Este planeta que nos da maestría. ujú. Que Tal ahora cual. también, viéndolo paradójicamente, qué loco que lo tiene en la casa 5. Sí, tal cual, tal cual. ¿No? Pareciera, bueno, no, esta cuestión de la creatividad del artista, podría decir, llegó con el tiempo. Mm, sí, sí. Y también un factor súper importante en él, que por lo que yo sí que he investigado, es su nivel de autoexigencia en relación a su trabajo, ¿no? Sí, Justamente. sí, sí. Él en varias entrevistas dice, mi secreto es trabajo. Tal cual. Trabajo, trabajo, ¿no? Sí, Digo, viendo ahora el Saturno en las 5, decís, bueno, y sí, está bien. claro. Esa Y cuestión de la creatividad como responsabilidad, como una cuestión de, bueno, acá le voy a poner exacto, eso. maestría y dedicación y tiempo. Eso, Eva. Es como que, o sea, sí, sí, obviamente que es como el dicho de talento mata trabajo, ¿no? No, desde ese no, no, acá hay que laburar. Claro, acá hay que laburar. Acá es laburo, mata, o sea, genera todo lo demás. Exacto, sí, 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 De hecho, se puede ver claramente, digo, yo como guitarrista o como me gusta tocar la guitarra, digo, si uno escucha los primeros discos de Soda, a Gustavo como guitarrista, y vos lo escuchás en la Mm, gira, por ejemplo, Me Verás Volver, vos decís, es mm, ahí un salto de calidad, pero mm, enorme. mm, Enorme. O sea, lo que hace Gustavo en la gira Me Verás Volver es un desquicio a nivel guitarrístico musical, ¿no? sí, Y bueno, esos son los años de trabajo, la dedicación, la perseverancia. mm, De hecho, Lillian Clark, la madre de Gustavo, le reconocía eso a su hijo. Dice, ¿ustedes sí. creen que Gustavo, dice Gustavo, se la pasaba todo el día, guitarrita, guitarrita, guitarrita,
Sí, ¿no? El Saturno en Capricornio, en la sí, 5. sí. Bueno, hay que seguir laburando en este aspecto. Mm. Sí, algo que me parece interesante también, obviamente, al tener el ascendente en cáncer, dos cosas, como que, claro, obviamente el descendente está en Capricornio también, entonces a veces pasa que hay muchas similitudes con el que tiene la persona que tiene ascendente Capricornio con la que tiene ascendente en cáncer, porque es como que se le está jugando todo el tema de los límites, che, ¿dónde paro? ¿Hasta dónde Claro. estoy? Bueno, o sea, es como, pará, pongo energía, pero, ¿no? Y un poco yo creo que su camino, capaz que es un poco arriesgado decir esto, pero yo pienso que su camino, sobre todo el tema de la salud, que tiene mucho que ver con la regulación, con saber parar, tiene que ver con ese eje. Yo creo que parte de los problemas de Gustavo, digo, en este caso, digo, vos decís, bueno, está bien, tenía casa 6 también en Capri, Sí, pero bueno, en este caso la luna en Escorpio, la capacidad de gestionar emociones, debe haber sido todo un problema. sí, Volviendo a esas cuestiones de los temas de salud, sí. digo, una carta cuando hay tanta energía de Escorpio, no me gusta la palabra energía, debo decir algo, tengo un tema con la palabra energía, creo que lo hemos conversado esto. Pero vamos a decirlo de estos términos, cuando se expresan mucho las cualidades del signo de Escorpio, ahí está, Muy me gustó bien, más. bien, bien. Eh, Debe ser complejo, sobre todo teniendo luna en Escorpio, manejar la profundidad de las emociones. Sí, Y por eso también aparecen las adicciones, sí, ¿no? No solo tiene luna en Escorpio, sino que además encima tiene Júpiter en Escorpio y tiene Neptuno en Escorpio. sí, exacto. Entonces, esas cualidades escorpianas se expanden jupiterianamente. Yo siempre digo lo mismo. Cuando se habla mucho de Júpiter Mm, y su contraparte con los Saturnino, siempre mm, decimos Saturno son límites, sí. ¿no? Es dureza, rigidez, ¿no? Asociamos toda esta. Siempre se decía, ¿no? Saturno es uno de los dos maléficos, ¿no? Saturno y Plutón, ¿no? En estas cualidades Ujú, antiguas de la astrología. sí. Entonces Júpiter es expansión, buenaventuranza, esperanza, disfrute, goce de la vida, ¿no? Pero depende en qué. Digo, Sí, ¿no? sí, Yo digo, claro. bueno, vos decís, tenés una enfermedad, tenés tránsito de Júpiter y te la regalo. Sí, total, claro, porque lo que hace es expandir y potenciar lo que hay Expan- allí. Claro, claro, expande y potencia lo que hay ahí. Y claro. vos cuando tenés una enfermedad no querés que se expanda, querés que se Exacto, contraiga. exacto. Entonces Sí, aguante el tránsito de Saturno ahí, sí, no el tránsito de Júpiter. claro. Sí, sí, tal cual, tal cual. Un Eh, dato no menor es que no lo comentamos, es que esa luna que tiene en Escorpio está en cúspide de casa 4. sí, Este, que no, que analógicamente la casa 4 también se relaciona con cáncer. Y además, Júpiter sí que está en Escorpio en casa 4. O sea, es como, bueno, claro. se me sale todo, o sea, es como esta cosa de no tener límite, ¿no? O sea, de literal, de sentir que me está desbordando algo. Claro, eso que me hace sentirme seguro, me hace sentirme estable, Sí. es todo aquello que en realidad después lo terminó llevando al lugar al que no quiso. Sí, lo terminó llevando a Escorpio directamente, Sí, 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 claro. ¿no? Sí, sí, O sí, sea, sí. porque, digamos, hay que ser honesto, digamos, Cerati termina su vida por un exceso de adicciones. Sí, sí, ese es el relato de los hechos, Esa claro. es la situación, o sea, no pudo con. Que a ver, ni vos ni yo en este momento tenemos ese nivel de exposición, estamos hablando de un ícono a nivel mundial, No, ¿no? claro, claro, Eh, sí. digo, hoy, yo qué sé, ir a un recital de Coldplay y que Coldplay esté tocando de música ligera, Mm, bueno, te da te da una serie te da un parámetro de la dimensión que esta persona tuvo dentro del ámbito musical a nivel mundial, ¿no? mm.
Hay fotos de Gustavo tocando con Shakira en Alemania, hay fotos de Gustavo con Pedro Aznar en la casa de Roger Waters. Y entonces vos te das cuenta ahí el nivel de artista o el Sí, nivel que ocupaba esta persona. Supongo que lidiar con eso ajá, no debe ser simple, debe ser mm, bastante complejo. mm, Eh, sí, claro, total. pero bueno, para lidiar con eso lo hizo de una determinada manera. Bueno, eso Mm, trae consecuencias. También algo que, así, muy básico capaz, ¿no? Pero justo en este caso que hablamos de la adicción, que quiere decir Sí, no decir, básicamente, no nombrar, que muchas veces nosotros las sí. cualidades escorpianas, igual que las piscianas, las asociamos a esto que es como innombrable, y, o sea, lo que no tiene nombre, un Mm, Mercurio retrógrado, esa ausencia de aire, ¿no? claro. Que tampoco De no, permite objetivizar tampoco. claro, no te permite la perspectiva. Exacto, tomarte Eh, perspectiva, decir, che, pará, no soy esto que estoy sintiendo, no soy esto que estoy pensando, ¿no? claro, o sea, todo se terminaba haciendo carne de alguna manera. Exacto, exacto, eso ¿Sí? sí, total. Todo pasaba por el cuerpo. Exacto, todo Yo pasado he por el hecho. cuerpo. Es más, eh, bueno, siempre cuando hablamos de cáncer hablamos de raíces, ¿no? Ajá. Hablamos de familia, hablamos de sangre, Mm. ¿sí? Gustavo tenía su gran problema, lo cual después se genera la ACV, es que él tenía trombos, a él se le generaban trombosis porque tenía la sangre muy espesa, Ah, qué loco. ¿sí? De hecho tuvo que cancelar la gira Ahí Vamos porque no se podía mantener en pie, porque no le resistían las piernas. Ujú, O sea, la sangre no circulaba correctamente. ujú, ujú. Qué Yo loco. creo que si le hubiera pasado esto mismo que le pasó en Venezuela, le hubiera pasado en Buenos Aires, también es una cuestión de destino, bueno, eso nunca lo podremos saber, ¿no? Eh, Sí, bueno, el en destino. Argentina se conocía mucho más el cuadro de Gustavo, más de lo que se conocía en otra parte de Latinoamérica. Ajá, De ajá. hecho, le habían dicho en la gira, antes de la gira, ahí vamos, le dijeron aflojala, hermano, porque te vas a morir. Sí, Eh, sí, sí. y no, bueno, no pudo, Pero bueno. algo que yo encuentro igual característico en general en, no sé, una característica de esto de la conexión con el cuerpo en el caso de la luna, que tiene mucho que ver Sí, como atender nuestras necesidades, muchas veces, y toda la configuración que tiene con la luna, obviamente que hay como una necesidad justamente de llevarse al límite, ¿no? De sí, decir, sí. che, cuanto más al límite estoy, más conectado estoy. Entonces, es complicado porque Claro, es complicado salir de esa sí, situación. sí, Eh, sí. Es que de hecho podríamos decir que la adicción en verdad es esa, ¿no? Es como esto de estar al límite, sea claro, de la forma que sea. y no solo eso, no es solo la luna, sino que encima después está potenciado por los jupiterianos. Como Exacto. diciendo, Sí, de eso, es por acá, macho. claro, Está bien. Así, ese Júpiter también expansivo en la luna nos habla de esta capacidad que él tuvo para decir y mm, hablar sobre esas cualidades escorpianas y que fuera muy escuchado. sí, sí, Bueno, como acá la persona se bien. metió en un lugar en donde nadie se quiere meter, de donde no queremos hablar, Mm, y lo hizo con una elegancia y con una soltura que mm, todo el mundo lo quiso escuchar. sí, 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 sí. Lo mismo que hoy se cantan en determinados géneros, también lo hacía Gustavo, pero Gustavo no Mm, lo hacía de manera, repito, chabacana. sí, Yo tal cual. digo, admiro la capacidad de encontrar metáforas para hablar del mismo tema y hay Sí. millones. Mm. ¿Cómo hiciste para encontrar tantas Sí, metáforas sí. para hablar de lo mismo? Y nosotros los astrólogos lo hacemos. Claro, ni nosotros tenemos tanta capacidad como para abrir, ¿no? Y el tipo, Mm, pero frases hay muchísimas. sí, Siempre, la otra vez hablaba con Val, otra astróloga, amiga, sí. y por ejemplo, hay un tema que se llama Ojo de la Tormenta que habla del eje, por ejemplo, Tauro-Escorpio. Mm, La primera frase dice, calenté la cama y te di de comer. ujú, Mi príncipe
no se da por vencido sobrevolando el ojo de la tormenta. Sí, sí. Bueno, pues ¿y está hablando de eso? Sí, está hablando de eso. ¿Lo dice Claro. muy literal? No. Mm, Tenés que saber interpretar. tal Pero, cual, tal no, y cual. como de esas hay millones, Sí, sí, muchísimas. sí, Eh, sí, 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 por sí, eso tal cual. decimos, pues sí, bueno, ¿ves el Marte y y el Venus en en Virgo? Y no, la verdad que mucho no lo veo. Ujú. Bueno, también algo que tiene la cualidad escorpiana es que toma, acapara, ¿no? Como que Sí, absorbe todo. podríamos hablar del Marte y del Venus de Gustavo en función de que existe un orden y una metodología. Sí, Él no era una persona. Eh, no podríamos meternos en los hábitos, ¿no? Que también parte del signo de Virgo, pero sí existe una metodología. Cuando sí, hablamos, sí, volvemos a lo del Saturno en Capri. exacto. No, Mm, había un cierto método, una cierta estructura, mm. un cierto orden en el sentido de que existe un orden metodológico para poder hacer esto. Sí, Eh, sí, sí, claro. Sí, bueno, Marte y Venus, justo en la casa 2 también, que también de alguna forma tiene que ver con cómo, digamos, lo que él valora, ¿no? claro, Esto de las cosas bien hechas, claro. Hay una valoración de de que esto tiene que estar bien. Aunque exacto. también, otra cosa que no sabía es que tiene Venus retro Ajá, también. ajá. Sí, qué Eh, interesante eso, igual. Venus retro, es como... para una persona que no tuvo problemas de ese estilo. Claro, claro, Para nada, cero. claro. Bueno, No, no tuvo. pensando en eso, no lo tengo del todo claro, pero justo yo pensaba, sí que miraba a Quirón y pensaba en Quirón, acá en la casa 7 medio solitario ahí, Sí, y en Cuadratura, ese Júpiter que estábamos hablando recién, acá, a Júpiter en Escorpio en casa 4 y ahora referido a, ya como mezclando varias cosas, también este Quirón en oposición al Sol en Leo en la casa 1. Entonces, en general, esa oposición y esa cuadratura, y también la cuadratura del Sol y la Luna, ¿no? Acá, Sol y la Luna sí, también, o sea, es como, bueno, eh, o sea, como tiene varios aspectos de estos que dan cuenta de la lucha interna, porque también a veces esa pasión, de hecho, la definición de pasión es perseverar en realidad, ser claro, perseverante en algo. sí. También te puede consumir Sí, eso, ¿no? de hecho fue lo que pasó. Sí, literal. Literalmente. No podría haber usado Consumió esa y se palabra, creo. consumió. Sí, sí, exacto. Es muy bueno como juego exacto, como de escorpiano también eso, ¿no? Como yo tomo algo y ese algo me consume a mí. Es muy bueno. Claro, digo, ¿no? Igual hay una diferencia, ¿no? Entre esto que consumo escorpiano y esto que consumo pisciano o Mm, neptuniano, ¿no? mm, Eh, yo creo que en él se expresaba más lo plutoniano más que lo neptuniano, pero bueno, sí, eh, ¿no? sí, Volviendo a los temas de los consumos, ¿no? Hay un consumo de tipo evasivo, exacto, pisciano, y hay exacto. un consumo de tipo plutoniano, que es, acá me copa el daño, el dolor, Sí, hay o como estoy una más cerca de ese conexión, lugar, ¿eh? claro, como una conexión, como decíamos, con llevarme a los límites de las cosas. Exactamente, Mm, exactamente. claro. Digo, por poner un ejemplo, el alcohol podría Mm. ser una droga neptuniana, Sí, total, total, sí. la cocaína, Depresora, claro. ¿sí? Otras drogas más fuertes son más plutonianas, el Claro. Paco, por ejemplo. Sí, mira, justo hablando de eso de que siempre pensé y consideré y aprecié y me gustó ver como las diferentes drogas como arquetipos también. Y claro, la cocaína yo la asocio mucho más a lo egoico, ¿no? Como a potenciar lo egoico, ¿no? De cada uno. Entonces, Claro, justo en esta canción que te quería compartir un pedacito, que es Crimen,
que yo la asociaba algunas frases a esto de Quirón, cuadratura Júpiter, y dice, ¿no? Vos fíjate, hago un paréntesis con esto. Vos Sí, fíjate que Crimen tiene una onda muy parecida a Corazón delator, ¿no? Otra sí, vez. De hecho, sí, el videoclip es un policial negro, ¿no? sí. Volvemos a esta cuestión Está re de teatral también, ese tema. Sí, sí, sí. Pero bueno, tiene, vos fíjate, de nuevo aparece la figura de lo oculto, del Sí, crimen, de alguna manera, ¿no? También parte de lo sí, escorpio. sí, Aparecen celos, de posesividad, bueno. sí, tal Te cual. dejo, te dejo. Sí, entonces ahí voy a hacer pedacitos chiquitos nomás, pero dice, la espera me agotó, no sé nada de vos, dejaste tanto en mí. Lo mismo que me pasó con, sí, con Corazón Delator, que las canciones que vos cantaste, por ejemplo, son, a mí lo que más me asombra en él es la amplitud de canales que tiene de climas internos para cantar. O sea, que está en esa penumbra y de repente te tira un agudo allá arriba, angelical, y te Claro, quiere llevar allá abajo al inframundo, ¿viste? sí. En la misma canción. Tiene eso, tiene esa capacidad de poder jugar con el Sí, registro. Bueno, pero eso, la capacidad de poder jugar con un registro musical amplio, ajá, también tiene que ver con la capacidad de poder conectar mayores aspectos propios dentro de la ujú, interioridad de cada uno. ujú. Sí, sí, tal cual. Sí, ahí, Digo, las frecuencias sonoras tienen sus respectivas asociaciones ujú, también con lo sí, simbólico, ¿no? sí, Vos sí, recién, bueno, te tira un agudo como si fuera un ángel. Bueno, estás hablando de una cualidad vinculada a lo etéreo, a lo trascendental, ¿no? A la sí, conexión con lo divino. exacto, sí, Y, sí, y algo por ahí que es mucho más grave, bueno, lo asociamos a lo terrenal, ¿no? Al plano físico, a lo denso, que de hecho ujú, así funciona igual también, sí, a sí, nivel tal de cual. frecuencias sonoras, ¿no? Ujú, sí, sí. Y ahí voy a continuar para cerrar con la partecita de que queríamos comentar, que es, continúa, porque ahí como que hace una especie de presentación, ¿no? Que dice, bueno, Sí, dejaste tanto en mí, así que ya se sobreentiende que no está, ¿no? Esa persona, ¿no? Como la ausencia también. sí, Que a mí me parece que ahí empieza a jugarse un poquito todo esto que yo te decía de, sí, para mí de Quirón, en Cuadraturas y Júpiter, que es como, bueno, el otro siempre me está llevando a conectar con estos puntos ciegos, digamos, también que claro. tengo. Acá lo veo como más una canción que yo la veo Crimen como una canción que habla para otra persona, digamos, más evidentemente, ¿no? Entonces dice, en llamas me acosté y en un lento degradé supe que te perdí. Y ahí está como la desesperación, ¿no? ¿Qué otra cosa puedo hacer si no olvido? Moriré. Esa parte es para mí excelente, porque Sí, se mezcla un poco esto que decíamos de Cáncer, Capricornio, y Escorpio, Tauro, ¿no? Si no olvido, moriré. O sea, es como una vivencia necesito, o sea, el recordar me hace estar en contacto, pero estar en contacto me lleva a morir, ¿no? claro, me lleva de nuevo al dolor, ¿no? Me Exacto, lleva al dolor y al sufrimiento. exacto, sí, Eh, sí. Y por último, una pequeña apreciación más que es la segunda estrofa cuando dice, mi ego va a estallar ahí donde no estás. Y dice, obviamente, los celos otra vez. Otra vez. Entonces, esto del ego, que es súper importante también para entenderlo lo escorpiano, porque básicamente es rendirse, ¿no? A estos impulsos egoicos, ¿no? Es como trascenderlos.
para llegar a Sagitario, ¿no? Claro, sí. Sí, igual también podríamos hablar de que de nuevo sigo hablando de un aspecto escorpiano muy Sí, camuflado. Mi ego va a exacto. estallar ahí donde no estás. Ajá. Eh, o si estuviera con otra persona, Mm, ujú, ¿no? Y ajá. hablando del ego como otra parte de su cuerpo. Exacto, la proyección. Claro, Eh, mi ego va a estallar, sí, mi masculinidad, mi hombría, mi ego va a estar ahí donde vos no estás. exacto. Claro, exacto. Eh, Por eso es como muy loco también por su energía leonina leer eso, ¿no? Una canción, mi ego va a estallar. claro. Como, pa, eh, qué loco. que puede ser. También, digamos, tiene Plutón en la casa uno, así que También, claro, claro, claro. así que seguramente la casa uno debe referenciar a eso. Total, total. Bueno, ese disco en general es un disco asociado mucho a las relaciones Sí, y sí. ahí el disco Ahí Vamos, para el que no lo Mm, conoce. ujú, sí. De hecho, el tema Dios también habla de un amor no Ujú, correspondido, de situaciones que ya no son iguales. ujú, Bueno, eso tiene su correlación en la vida de Gustavo ujú, en esa época. Eh, ujú. él se separa de su mujer Cecilia Amenábar al finales de 1900, de los 2000. Ajá, Y después empieza a salir con una modelo cantante argentina que se llamó Débora del Corral, ajá, que ella participa en el disco Siempre Soy, ujú, pero ya para el disco Ahí Vamos se separan. ujú, Y se date cuenta que es la primera vez que una mujer lo deja, ujú, ¿no? ujú, Bueno, ujú, entonces, o por lo menos eso es lo que cuenta Lilia en una entrevista. ujú, Eh, y supongo que muchas de las canciones de ese disco hablan de esa ruptura ujú, ujú, con Débora del Corral. ujú. Eh, Sí, sí. después, bueno, Ujú. no, mujeres no le faltaban, no tenía ese problema. No, pienso que no, porque también tiene que ver con el carisma. Lo que pasa que conectar conectar en el sentido de, Sí, de exacto, profundidad, digo, eso, bueno, es otro tema. sí, estuvo casado 10 años con Cecilia Menabar, o sea, Ujú, no es, ujú, ujú, ujú. no, sí, supongo que en ese caso aparece toda esta cuestión de los vínculos del dolor. Bueno, aparece de nuevo la figura de la luna. Bueno, Ahí Vamos, tiene muchas referencias Ujú, sobre la energía de ujú, Escorpio. ujú, Muchas. ujú. Esto, El fin de la pasión es que el oculto se vea, es de un tema que está en ese mismo disco que se llama Medium. Se llama Sí, Medium el tema. me encanta ese, los títulos y también la, la parte como las canciones que tiene también que son como de tinte muy espiritual, ¿no? O sea, Sí. hay muchas que son así también. Claro, pero podemos pensarlo también en ese Neptuno en Escorpio también, o por lo Ujú, menos ese Neptuno Casa 3, ¿no? Hay una ajá, conexión trascendental con ideas nuevas, ¿no? ajá, O- o que están en un plano superior. ujú, Eh, ujú, ¿Qué es más? Por ahí la música de Soda no tiene tanto eso, sí ujú, en su etapa solista eso empieza a aparecer mucho más. ujú, Eh, yo ujú, ese tipo decir, bueno, Fuerza Natural, bueno, ujú, es un disco que habla de eso, de mm, un vínculo con una total, conexión espiritual. Y es el último disco de Gustavo, sí, ese. sí, qué increíble, Eh, ¿no? Sí. A mí ese disco sí me parece tremendo. Aparte, en alguna entrevista escuché que él hablaba de ese disco y decía que él incluso había elegido, esto me parece súper virginiano, había elegido la cantidad de letras que tenía que tener el título del álbum, porque era también referencia a algo, el número 13. mirá, eso no lo sabía. Bueno, Fuerza Natural, el último tema se llama Numeral. Y de hecho, el tema habla de números. Ajá, ajá, Eh, sí. Así que, bueno, sí, es más, él no va a dejar la energía a Scorpio, de hecho en Fuerza Natural aparecen algunas cuestiones Sí, escorpianas, sí, pero no es sí. el tinte en general del álbum, Sí, sí, sí. como una conexión un poco más pisciana, un poco más, Sí,
Él habla de ese disco como un viaje, Mm, eh, como si mm, fuera medio sagitariano el asunto, pero mm, mm. Sí, sí, sí. no Bueno, tiene nada en Sagi, así que ¿el qué? no tiene nada en Sagi, pero bueno, Sí, bueno, justo el regente de Saji y también ahí el, está el disco. claro, entonces está ahí, bueno, no tenía mucha escapatoria. Para ningún lado. Es como que siempre estaba en el mismo lugar, ¿viste? Sí, sí, sí. No podía Todos salir los de ahí el caminos tipo. lo llevaban ahí. ¿Viste Y cuando dice, bueno, todos los caminos conducen a Roma? En Gustavo es todos los caminos conducen a Escorpio. ahí va, exacto. Tal cual, toda la puerta que abro me lleva a algún lugar, loco, ¿qué pasa? Bueno, y respecto a esto, la última canción que quería comentar un poco para que cuando uno mira Ay, una fecha de nacimiento, lo primero que ve, obviamente, es que tiene el sol en Leo, ¿no? sí, Y un sol en Leo, un Mercurio retrógrado en Leo, un Urano en Leo y todo en la casa uno, ¿no? Entonces ahí pensaba en la canción Vivo, que sí, a mí me parece una canción como muy, hay una exposición, pero es como con paradoja, ¿no? Con moraleja o con sí. mensaje subliminal. Y me gusta mucho la parte que dice, ¿no? Bueno, le voy a tocar el pedacito nomás. Por aquello que encontré en tus ojos, por aquello que perdí en la lucha. Conocer la otra mitad es poco. Comprender que solo estar es más puro. Me pondré el uniforme de piel. Ahí le estaba haciendo mal el ritmo, ¿eh? De piel humana. Bueno, lo voy a dejar ahí. No esperaba tanto resplandor. Esa parte para mí es muy representativa de lo que hablábamos antes del Sol conjunción Urano. Urano, sí. Yo pensaba en eso cuando lo estaba diciendo. Sí, me pondré el uniforme de piel Mm, humana, o sea, de alguna manera vengo de otro lugar que no tiene tac- nada que ver con este. Sí, tal O cual. bueno, vamos a jugar que estamos acá. Mm, Eh, mm, Creo que no es la única referencia igual que hace a eso. ujú, Si no me equivoco, esperen, voy a buscar, ¿eh? En el tema Nuestra Fe del disco Dínamo, ujú, creo que también hace una referencia al mismo. Dice, bajo esta piel que estoy mudando, encendí un amanecer. ujú. ¿No? De nuevo, vuelve a aparecer la cuestión de la piel Sí, sí, y sí. de mudar este cuerpo, ¿no? Ajá. Sí. Eh, Sí, sí, y, es que a- aparece, sí. Dime, dime. y después dice, ya soy todo un corazón que no para de crecer, dice. Mm, mm, sí, Eh, ¿No? De nuevo, vuelve a aparecer esta referencia al sol y... mm, eh, mm, digo, más allá de todo esto, gente, es un juego esto, ¿eh? sí, Lo único que vemos es la repetición de determinadas cualidades o arquetipos sí, claro, tal cual. dentro de la vida de Gustavo Cerati. No se crean que esto es Gustavo Cerati, que Sí. si no, no, viste, hay que hacer estas aclaraciones porque después nos hatean medio mal. Eh, Y que tampoco somos, claro, no es que lo que estamos diciendo es la verdad absoluta y ya no se puede no, decir no, nada, ¿no? O para sea, nada, tranqui, claro. para nada. Además, de hecho, las interpretaciones abren interpretaciones y hay que aclarar que nosotros estamos viendo la carta de él o la música de él o lo que sea a través de nuestra propia carta. Y sobre nuestros propios lentes. Exacto. Y Nosotros le ponemos los lentes. entonces, En mi bueno, caso si está teñido resuena, de... claro. ¿Eh? No, que al final digo, si resuena lo que estamos diciendo, bien, y si no, también, no pasa nada. Claro. Cada uno lo ve desde, en mi caso, Gustavo es un lente muy particular, o sea, es una persona que me acompañó prácticamente toda mi vida y yo empecé a hacer Claro, música porque me gustaba la música de Gustavo. Entonces claro. no puedo ser muy objetivo.
claro, Sí encontramos relaciones y vinculaciones a todo esto que estamos hablando. sí. ¿Por qué en determinadas personas aparecen determinadas palabras o determinadas cuestiones que se repiten y en otras personas aparecen otras? Bueno, es por cuestiones propias de las cualidades de las cartas que cada persona tiene. Mm. Si Ah, nos fijamos, por ejemplo, en Gustavo no hay referencias a rayos o cielos, que la debe haber, pero en menores aspectos. O sea, por claro, ejemplo, claro. en Spinetta aparece la palabra rayo cuatro o cinco veces. Bueno, está hablando del uraniano, Exacto, claro, solo Urano. Bueno, Gustavo, claro. la palabra rayo creo que si debe aparecer una o dos veces, habría que buscar. Ni Sí. siquiera lo asociamos a esas palabras. Mm, mm. Y La algo, palabra corazón, ¿cuántas veces aparece? Ya la hemos dicho un montón de sí, veces. sí, 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 es que Eh, sí. También algo que me parecía que, por ejemplo, en Spinetta, aprovechando que son como opuestos, ¿no? claro. Que Gustavo escribe y canta en primera persona prácticamente siempre, o sea, no hay frases impersonales, no hay en tercera persona. Claro, no aparece la tercera persona, siempre Exacto, aparece la primera persona. Bueno, ahí está, esa es otra cualidad. Sol en casa uno, aparte. claro, De quién voy a hablar si no de mí? claro, exacto, sí, Mercurio en la casa uno, tengo que hablar de mí. sí, Yo. sí, Y en Spinetta aparecía la casa 8. Bueno, exacto, exacto, ahí hablemos no. de. No tanto de mí, sí sobre mis sombras, pero no tanto de mí. Exacto, exacto. Voy a hablar de mí, pero sin que se note que estoy hablando de mí, mezclado con Exactamente, el resto. Claro. exactamente. En Gustavo en eso no Y aparece. no, no aparece, no. Y acá sí que hace en esta canción justo sí que hace como una frase, que es la frase del estribillo que dice el fin de amar, ahí sí está haciendo como una frase como de concluyente, ¿no? Un poco, el fin de Claro, amar, sentirse más vivo. Y, pero fíjate que igual aún mirando su carta, yo sigo pensando y sigo viendo relacionado al amor, que podría ser perfectamente la idea del amor, en el caso del Sol, conjunción Urano, que habíamos dicho, sí. o el amor como emoción, y entonces ahí nos lleva otra vez a la Luna, porque, claro, esa sensación de vida en realidad podría ser como Pero, perfectamente, ¿eh? súper paradójico, porque el fin de amar es sentirse más vivo, en lo vivo no está asociado a Escorpio. Sí, capaz que justamente es como la muerte y la vida siendo lo mismo. En este caso sería, si tuviéramos que pensarlo en el eje, estaríamos hablando de Tauro. El fin de amar es Exacto, sentirse más vivo, exacto. ¿no? Pero esto que Eh, decíamos de estar al límite, cuando llegas al límite de la muerte te vas a encontrar con la con vida. la vida, claro. O sea, porque los signos no puede existir Tauro sin Exacto, Escorpio, no pueden existir los signos por sí solos. exacto, eso del eje es muy súper importante, creo. Sí, 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 Este, sí, sí. Bueno, ¿qué te pareció de mí? bien, no sé, déjennos acá en comentarios si Ahí les va. gustó nuestro análisis de Gustavo Cerati. Pero bueno, estudiando astrología se van a dar cuenta que van a encontrar mucho el lenguaje dentro de las personas. Sí, Palabras que se repiten, ideas. Pero es básicamente eso. Estamos jugando a hablar sobre astrología y sobre cualidades propias de la psiquis a través de cartas de otras personas que no hemos conocido, no han sido, no hemos frecuentado a Gustavo para poder contarle algunas cosas. Así que estamos jugando, no se lo tomen todo claro, muy en serio. claro. Sí, Y aprovecho para comentar, bueno, que yo en la descripción siempre dejo ahí la información de los dos y tal, pero también que voy a poner, que creo que no lo puse en la primera edición, tu cuenta de Instagram de músicos, porque vos tenés también tengo. tuya. No, prefiero que me vayan a escuchar en Spotify. Ah, Por lo bueno, menos, por lo menos van y nos dejan dólares, por lo ahí va. menos. Claro, claro. ¿Cómo saber que una persona tiene tanto Tauro? Está pidiendo dólares. Ahí va. No, que YouTube no, escúchame en Spotify, por favor. Claro, vayan a Spotify. ¿Para qué van a entrar a mi cuenta de Instagram? Vayan a Spotify. Exacto, exacto. Si quieren, vayan a la cuenta de astrólogo.
Pero lo que a mí me importa es que vayan a Spotify y escuchen mis canciones, como Es- también las de Flor. Entonces, Ujú. Sí, ambos así tenemos las monetizo. tenemos la música en Spotify, en todas las plataformas, así que pueden escuchar. Después yo dejo ahí las referencias de los links y todo eso. Dale. Así que Bueno, bueno, gracias, Flor, Ani. un placer y nos veremos en otro Astro Perfil Musicales.